Esta noche estamos en directo con Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de Galicia, y estamos hablando del registro de más de 13 horas en la sede del Partido Popular en Génova. Me decía usted que hay que dejar trabajar la justicia. También la justicia ha tenido que trabajar de más porque al final el Partido Popular no le dio al juez Ruz la documentación que solicitaba desde hace tanto tiempo, y al final el juez Ruz ha tenido que ir a buscarla en este largo registro de casi 14 horas. Mira, el juez Ruz puede hacer lo que considere oportuno. Para eso es juez. Y para eso la Constitución le otorga esa independencia. No conozco ningún partido en España que haya dado tanta documentación, no de este siglo, sino del siglo pasado, a la justicia. Desde 1989 creo que ha pedido documentación. Por supuesto está en su derecho de pedirla, y las acusaciones que están en esa causa han pedido documentación. Esa documentación incluso se filtró a internet, imagínese usted, ¿no? Si hay una documentación adicional que quiere ver el juez y considera que la que tiene no es suficiente, tiene el derecho de acudir al domicilio social y a la sede de una empresa, de una organización política, de otro tipo de organizaciones, para ver y comprobar la documentación, que creo que es lo que ha hecho en el día de ayer. Bueno, este es un tema que seguro después nuestros colaboradores van a querer profundizar un poquito más en este aspecto, y en la desaparición de estos discos duros no hay muchos flecos que tocar. Pero por continuar un poquito con la actualidad, otra de las noticias de esta semana es lo que denominan el tarifazo, esa subida en torno al 11%, la anulación de la subasta y sobre todo la tan discutida labor de Soria en todo esto, del ministro. ¿Qué le parece a usted lo que ha ocurrido con respecto a la tarifa eléctrica? De momento no ha ocurrido. De momento el Gobierno se ha personado y ha recurrido esa decisión, que el órgano regulador competente la está observando y, por lo que sé, a fecha de hoy la ha suspendido. Es verdad que venimos de una política energética que es difícil hacerlo peor. Y es verdad que en los últimos 8 años del Partido Socialista la luz, el precio de la energía se incrementó en España un 80%. Y además de eso nos encontramos que debemos, todos los españoles, usted y yo y el conjunto de españoles, 24.000, 25.000 millones de euros a las empresas eléctricas. Casar todo eso es muy complicado, pero lo cierto es que si no debiésemos 24 o 25.000 millones, usted y yo no estaríamos hablando de esto. ¿Cómo pagamos ese dinero? Esa es la gran discusión, y eso es en este momento en lo que se está trabajando. Mire, yo soy gallego. Cuando bajo a Madrid en coche, los campos de Castilla ya no hay tanto trigo, cebada y avena como había antes. Ahora hay unos grandes paneles solares que han hecho alguna gente muchos negocios, han ganado mucho dinero, efectivamente cumpliendo la ley en ese momento, pero ha encarecido en miles y miles de millones de euros el precio de la energía en España. Y eso hemos de arreglarlo. Y yo estoy de acuerdo en que el Gobierno recurra a esa decisión, porque entiendo que es un precio y una subida exorbitada, y que tenemos que intentar disminuir esa subida, insisto, porque es una subida sobre un incremento de la luz en la etapa del Partido Socialista de un 80%. Pero la luz ha continuado subiendo con el gobierno de Mariano Rajoy. Es más, el mismo presidente aseguró y prometió que no subiría la luz. También el señor Soria nos lo aseguraba hace tan solo un par de meses, y al final parece que se desdicen y la luz continúa subiendo de precio. Sí, continúa subiendo el precio, por eso lo digo. ¿Por qué? Porque debemos de 24.000, 25.000 millones de euros. Las eléctricas quieren cobrar lo que se les debe, y nosotros estamos intentando, por supuesto, pagar, pero pagar conforme a unos calendarios y conforme a unas formas de pago distintas de las eléctricas. Tenemos grandes empresas eléctricas en nuestro país. Son de las principales compañías eléctricas del mundo. Tienen algunas de ellas unos beneficios muy importantes, porque se lo ganan. Lo que estamos intentando es que, dado que la situación de nuestro país que tenemos es muy compleja desde todos los puntos de vista, del déficit público, de la reestructuración financiera, del tema eléctrico, de la deuda pública, del paro, lo que estamos intentando es que no se repercuta de forma inmediata toda la deuda que tenemos en el sector eléctrico español. Y vuelvo a insistir, el Gobierno ha actuado de forma contundente, y es que ha solicitado la paralización. ¿Cree que lo van a conseguir? Subasta. ¿Cree que el señor Soria, como está prometiendo, como promete, conseguirá que no suba la luz ese 11%? Mire, vamos a verlo, ¿no? Lo que no podemos conseguir es anular 24.000 millones que debemos. Eso seguro que no lo podemos conseguir. ¿Cómo se puede hacer frente a esto? ¿Qué parte de esos 24.000 millones entendemos que las eléctricas deben de aceptar? ¿Qué parte de esos 24.000 millones con los presupuestos del Estado podemos afrontar? ¿Y qué parte de esos 24.000 millones vamos a tener que soportar en los recibos?
es en este momento lo que está en discusión. Pero usted entiende también que hay una cierta indignación entre los ciudadanos y sobre todo una desafección hacia los políticos y sobre todo quizá hechos como la corrupción que azota este país, en prácticamente la totalidad de los partidos, unido al hecho de que cada vez pagamos más por todo, unido al hecho de que también cada vez ganamos menos. En fin, no nos haga caer en una desconfianza hacia nuestra clase política difícil de recuperar, se lo digo a usted como político. Sí, yo lo comprendo perfectamente. Mire, es verdad que hay una desafección hacia los políticos y en muchos casos nos lo tenemos merecido. Pero también es verdad que esa desafección hacia los políticos inmediatamente decimos que lo arreglen los políticos. Por lo tanto, aun teniendo una desafección sobre los políticos, sabemos que con la política se pueden arreglar cosas y, a contrario sensu, se pueden estropear. Y el problema es que la política en los últimos años en nuestro país ha estropeado muchas cosas. Y ha situado a España en la UCI de la economía, en la UCI del paro, en la UCI del incremento de la deuda, y la política sirve para hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Si usted mañana le piden que pilote un gran avión de aquí a Buenos Aires y no ha hecho usted una sola hora de vuelo, a pesar de todas las condiciones técnicas de ese avión, corremos un serio riesgo de tener un accidente si hay una gran tormenta en el Atlántico. Esto es lo que pasó durante los 8 años del gobierno socialista, que había gente que llegó al gobierno a aprender, que había gente que no había gestionado un euro público en su vida, que no había tenido ninguna experiencia ni de gestionar una concejalía de su pueblo. Y cuando un avión con 47 millones de pasajeros que se llama España tuvo las primeras turbulencias potentes de la crisis, pues en vez de hacer las cosas bien, las hicimos rematadamente mal. Y ahora, por no concretar el tema eléctrico, debemos 24.000, 25.000 millones. Y deber 24 o 25.000 millones, pues es deber casi 4 billones de pesetas. Pero todo es responsabilidad de los gobiernos socialistas anteriores. Es que muchas veces da la sensación de que los políticos tienden a hablar de la herencia recibida. Pero ya lleva 2 años de gobierno el señor Rajoy. ¿Todavía se puede hablar de la herencia recibida para explicar algunas cosas? Mire, yo creo que de la herencia recibida España va a hablar durante mucho tiempo. Porque es difícil heredar una situación como la que hemos heredado. Si tenemos un agujero en la banca de 60.000 millones de euros, esto no lo podemos solventar en 2 años, ni en 3 ni en 4. Si tenemos un agujero en el sector eléctrico de 25.000 millones, no lo vamos a poder solventar en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Si debemos las familias, las empresas y el sector público español miles y miles y miles de millones de euros, que están casi aproximándose al 100% del PIB, si tenemos el mayor paro de toda la Unión Europea, esto no lo vamos a solventar entre ni 2, ni 3, ni 4 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir las decisiones que tenemos que adoptar. Lo que no podemos asumir son las razones que nos llevan a tomar esas decisiones. Y si a la gente, si somos capaces de explicar esta situación y que los ciudadanos nos acompañen en nuestros despachos algunos días de la semana, estoy convencido que la inmensa mayoría de esos ciudadanos estarían adoptando decisiones muy parecidas a las que está adoptando el gobierno. Los ciudadanos también muchas veces se preguntan por qué los recortes no llegan a los políticos. Por ejemplo, ya sabe usted que en los últimos presupuestos subía el dinero dedicado a coches oficiales. Todavía, para muchos ciudadanos, son ustedes una casta con una serie de prebendas que no ha sufrido ningún tipo de recorte, al contrario que la población. ¿Qué opina usted? No le puedo decir cuáles son los gastos del parque móvil de los ministerios, pero permítame que le diga cuál es el gasto del parque móvil de la Xunta de Galicia. Mire, lo primero que hemos tenido que hacer, y el presidente del gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales, sus secretarios y, por supuesto, el presidente de la Xunta y los consejeros, en mi caso, pues teníamos 13 consellerías, pues ahora hay 8. Teníamos 52 delegados provinciales de esas consellerías, ahora hay 5. Los directores generales tenían coche, ahora no tienen coche. El presidente de la Xunta ha bajado su sueldo un 22% y los miembros del gobierno un 18%. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que este planteamiento, si usted quiere, podemos avanzar. Pero le puedo asegurar que los políticos, claro que nos hemos apretado el cinturón. Hasta aquí podíamos llegar que no lo hubiéramos hecho cuando hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas en el sector público, empezando por congelar en los últimos 5 o 6 años el sueldo de todos los empleados públicos y disminuir el sueldo de los empleados públicos
pues entre un 10 y un 12% como mínimo en los últimos años. Bueno, este es un ejemplo que nos gustaría, el suyo, efectivamente, en este sentido, que cundiera también el ejemplo en Madrid. Y no es la única diferencia de su gobierno con el gobierno de Madrid, con el gobierno central.